Página 15. Crítica de la razón pura, edición bilingüe, 2009. Fondo de Cultura Económica. Introducción a la lectura de la Crítica de la razón pura. Por Mario Caimi. En esta introducción no intentaremos exponer en detalle temas de la filosofía trascendental, ni tampoco trataremos de resolver problemas de interpretación de pasajes del texto, sino que nos propondremos la tarea, menos frecuentada, de poner a la vista la estructura de la obra en su conjunto, la articulación de sus partes y la función de éstas en la argumentación general. Trataremos también de explicar algunos conceptos fundamentales, para que el lector no versado en el tema pueda emprender por sí mismo la lectura. Naturalmente, ese lector deberá buscar el auxilio de los comentarios, tanto de los que presentan exposiciones de conjunto, como de los que resuelven problemas singulares, ya que es casi imposible adentrarse en la crítica sin una guía. Del título de la obra. La Crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft, se publicó en 1781 en Riga. Su autor tenía 57 años. Una segunda edición, con considerables modificaciones, apareció en 1787, en la misma ciudad, y con el mismo editor, Johann Friedrich Artknoch. Llamamos respectivamente A y B a estas dos primeras ediciones. El libro lleva cifrado en el título su contenido. Se trata de un examen crítico de la razón, para establecer si acaso ésta, sin apoyarse en otra cosa que no sea ella misma, puede alcanzar un conocimiento que sea digno de ese nombre. Esta empresa se revela en toda su novedad y audacia cuando se la considera en relación con la metafísica racionalista dominante en su tiempo. Para los cultivadores de esa metafísica, es decir, especialmente para quienes seguían las enseñanzas de Leibniz y de Wolff, la razón era un instrumento de conocimiento tan perfecto y autárquico, que bastaba con aplicar cuidadosamente las reglas de su uso, para alcanzar todos los conocimientos posibles. Descartes había mostrado que las ideas claras y distintas eran verdaderas. Ahora bien, las ideas simples no pueden contener ni oscuridad ni confusión de sus elementos, pues no los tienen, de manera que son necesariamente claras y distintas, y por tanto, verdaderas. Quien tuviera un repertorio suficiente de estas ideas y supiera combinarlas según reglas válidas, que no eran otras que las reglas de la matemática, podía estar seguro de llegar a proposiciones verdaderas. Por eso, si se lograse hacer un catálogo completo de las ideas simples, todos los problemas filosóficos podrían resolverse mediante un cálculo similar al del álgebra. El cálculo lógico, que se identificaba con el matemático, era suficiente para resolver cualquier problema que pudiera interesar al espíritu científico. La intuición intelectual y la deducción a partir de axiomas, definiciones y principios parecían ser todo lo que se necesitaba para alcanzar un conocimiento exhaustivo y cierto del universo. Si acaso había algunas verdades que solo podían conocerse por experiencia y no por razonamiento puro, ello se debía más bien a la estrechez y finitud del espíritu humano, que a limitaciones de la razón misma. Esto era la razón pura. Estas convicciones optimistas permitían al investigador aventurarse en terrenos donde la experimentación y la observación no podían auxiliarlo de ninguna manera, en el terreno de las cuestiones puramente metafísicas. Cuando no podía explicar algo, la salida era tan simple: hay que acudir a la metafísica. El mundo de los fenómenos obedecía a las leyes de la razón matemática tanto como obedecía a esas mismas leyes el mundo que estaba detrás de las apariencias fenoménicas, que era el mundo donde residía el fundamento de estas. Más todavía, el conocimiento obtenido por medio de la observación y de los sentidos resultaba ser un conocimiento confuso. Si se lo reducía a la debida claridad y distinción, se volvía un conocimiento puramente racional, pero entonces sus objetos resultaban ser entidades metafísicas solo accesibles a la razón pura. Esta manera de pensar se llamó, por entonces, dogmatismo. Hoy esta palabra evoca en nosotros un sentido casi peyorativo, parece que con ella nos refiriéramos a una manera de pensar obcecada, poco receptiva a las objeciones. Pero en aquel tiempo se entendía que era dogmático un pensamiento que procediese a partir de principios,
definiciones y axiomas, progresando mediante meros conceptos, de manera deductiva. Este dogmatismo alcanzó logros muy notables en la exploración de los fundamentos últimos de la realidad. Leibniz consiguió explicar con él todo el mundo real como una estructura de mónadas o substancias simples, perfectamente armonizadas entre sí por el Creador. Con ello, cuestiones metafísicas como la de la relación del alma y el cuerpo parecían resolverse de la manera más satisfactoria. El mundo natural y el mundo moral, la naturaleza y la gracia, revelaban obedecer a los mismos principios últimos, y estos principios eran accesibles a la razón. La crítica de la razón pura nace de la conciencia de la necesidad de fundamentar la legitimidad de estas pretensiones del dogmatismo y, sobre todo, de la necesidad de explicar las disonancias y contradicciones que, en el interior de él, dejaban perplejos a los pensadores. Esta crítica no es, sin embargo, la primera expresión de desconfianza en el optimismo dogmático. Ya desde el Renacimiento, filósofos empiristas prefieren atenerse a los datos observables como si estos fueran la única fuente válida del conocimiento. Con ello se ponen a salvo de los abusos en los que parece haber incurrido el dogmatismo, quizá demasiado estrechamente asociado, en ocasiones, al poder político. El empirismo puso pronto de manifiesto su escepticismo en cuestiones de metafísica, lo que es comprensible, ya que estas cuestiones escapan, por definición, a la observación empírica, que es la única fuente segura de conocimiento para estos filósofos. La oposición de dogmatismo racionalista y escepticismo empirista llegó a ser enconada y pareció insuperable. Los filósofos empiristas pronto descubrieron que algunos de los conceptos fundamentales del racionalismo, como los conceptos de substancia y de causa, carecían de fundamento en la experiencia y los declararon obra de la imaginación. Y lo que es peor, encontraron en los sistemas racionalistas contradicciones insalvables. Kant, que era lector de los grandes empiristas ingleses, reconoce que les debe a ellos su abandono del dogmatismo. En 1783 escribe, lo confieso de buen grado, la advertencia de David Hume fue lo que hace muchos años interrumpió mi sueño dogmático. Ya hacia 1764 había descubierto Kant que uno de los postulados fundamentales del racionalismo dogmático debía ser abandonado. Ese año publica su descubrimiento de que el método de la filosofía no debe confundirse con el método matemático, como lo sostenían los racionalistas desde Descartes hasta Wolff. Volveremos sobre este asunto del método de la filosofía porque es importante para la correcta comprensión del texto de la crítica de la razón pura. Pero Kant no adhiere sin reservas al empirismo. En particular, no comparte el escepticismo de los filósofos empiristas, y precisamente en aquellos temas centrales para la filosofía racionalista, en la cuestión de la causalidad y de la substancia disiente del empirismo y encuentra que no solo es posible, sino también necesario, fundar estos dos conceptos de manera firme y definitiva, aunque tenga que ser una fundación nueva que tome en consideración la crítica empirista a esos conceptos, para superarla. Por eso, Kant concibe su propia filosofía, el criticismo, como una superación tanto del dogmatismo como del escepticismo. La concibe como un momento completamente nuevo en la historia de la razón. Después del criticismo, aquella oposición enconada de dogmáticos y escépticos debería perder toda su fuerza. Kant concibe, entonces, su propia filosofía como algo enteramente nuevo, nunca intentado hasta entonces. Si la metafísica estudiaba las primeras causas y los primeros principios que son el fundamento de todo lo demás, el criticismo estudia los fundamentos de la metafísica misma. La razón pura era, con sus conceptos y sus leyes lógicas, el instrumento para construir la metafísica. Ahora se trata de examinar los fundamentos de la razón pura misma. Kant tiene clara conciencia de que llega así a una profundidad nunca antes alcanzada, a un terreno enteramente nuevo, y lo expresa repetidamente en sus textos. Lo presume. Es necesario formular este proyecto de examen crítico de la razón pura de la manera más precisa. La tarea de examinar la razón puede ser irrealizable, de tan amplia que es. Y aunque la continuáramos indefinidamente,
En un progreso sin término, la razón que nos proponemos examinar podría tener aspectos que se sustrajeran a nuestro más cuidadoso examen, y que quizá fuesen decisivos para resolver el problema de la validez de los conocimientos racionales. Por eso, Kant da a su problema una formulación lógica tal, que todos los elementos del problema están contenidos en esa fórmula de manera explícita. Como se trata de establecer si son válidas las pretensiones de conocimiento que postula la razón pura, reduce su examen de ésta solamente a aquello en lo que esas pretensiones de conocimiento se expresan, a los juicios. Como son juicios enunciados por la razón pura, son independientes de la experiencia, a estos juicios independientes de toda experiencia los llama Kant juicios a priori, y como son juicios en los que no solamente se explican conceptos, sino que se enuncia algo acerca de los objetos, y en ellos se pretende alcanzar conocimientos nuevos, estos juicios no son meramente analíticos, sino sintéticos. Lector comenta. Ahora, ¿qué es lo que usa la razón? Además de los juicios que están sustentados en conceptos y percepciones del universo. Cada concepto aprendido previamente, lo ha sido por experiencia, al menos de aquellos que lo han definido. Caimi escribe. El problema general de examinar aquella escurridiza facultad de la razón, para ver si acaso es válida como instrumento de conocimiento, se formula así de manera más rigurosa, con la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? De esta manera, lo que constituye nuestro asunto no es ya una facultad misteriosa, la razón, sino una estructura lógica, el juicio sintético a priori, cuyos elementos todos están explícitamente expuestos en la fórmula del problema. Este tema lo encontrará desarrollado el lector en la introducción de la obra, especialmente en la segunda edición, B1 a 1330, y en los prolegómenos. Preguntarse cómo son posibles esos juicios significa dos cosas, en primer lugar, cómo es que se puede unir, en ellos, el sujeto y el predicado, cuál es el fundamento que hace válida la síntesis de unos y otros conceptos en estos juicios. Ya hemos visto que los empiristas sostenían que ese nexo sintético se basaba solamente en la imaginación. En segundo lugar, la pregunta se refiere a cómo puede ser que esos juicios sean juicios cognoscitivos, es decir, cómo es que esas estructuras lógicas construidas con independencia de la experiencia, es decir, construidas a priori, se refieran, sin embargo, a objetos de la experiencia. Hemos presentado así el sentido general del título de la obra. El desarrollo de la argumentación llevará, entre otros resultados sorprendentes, a advertir que el nexo que mantiene unidos los conceptos en el juicio sintético a priori es el mismo nexo que forma la trabazón del universo. Pero además, la respuesta a la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori nos permitirá establecer hasta dónde llega el uso legítimo de la razón pura como facultad cognoscitiva, uso que solo puede expresarse en tales juicios. Por tanto, nos permitirá juzgar con fundamento acerca de las pretensiones de la filosofía dogmática en cuestiones de metafísica. Dicho de otro modo, la respuesta a aquella pregunta nos mostrará cuáles son los caminos que el espíritu humano puede seguir, para intentar resolver los enigmas de sí mismo, del universo y del Creador. Página 21.